Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida. Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Desde el Sur a través de Radio Jornalera Nueva Jersey, una plataforma que tratamos de hacer stream y entrevistas en este programa Desde el Sur con personas que de alguna u otra manera están aportando a la lucha y a la justicia social de sus diferentes espacios. Y nosotros creemos mucho que el arte es uno de los pilares más importantes en la lucha por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos más que todo, y también en los movimientos sociales a nivel general. El arte ha sido uno de los herramientas más fuertes para poder expresar. En la educación popular hablamos mucho de los códigos para poder expresar estos códigos que nos permiten también a veces tener incluso hasta conversaciones entre comunidades. Queremos dar la bienvenida a Om. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, saludos. Pues gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo. La charla siempre es importante vernos, ¿no? A los ojos, a la cara, reconocernos y pues tener estos espacios de intercambio para crecer entre todos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Om. He sido un admirador de tu trabajo por muchos años. Haces una especie a veces de como pósters, gráfica. Es un contexto más incluso me atrevería yo a decirlo revolucionario. He visto que has hecho muchas cosas con el ZLN, pero antes de empezar quisiera un poquito hablar sobre ti, conocerte un poco más. Cuéntame un poquito quién eres tú, dónde estás y cómo empieza este interés por el arte. Básicamente empecé en este asunto de la gráfica como por una necesidad, más desde el lado del activismo que desde el lado artístico. De hecho, el que el proyecto haya trascendido como en estas características o condiciones artísticas fue también como una consecuencia del trabajo, pero inicialmente tenía que ver desde el activismo y surge en 2006 con los eventos de Atenco, que fue una represión muy brutal acá en México, en el Estado de México, ¿no? Con floricultores de Atenco, y en ese momento yo estaba pues acompañando la caravana de la otra campaña con los zapatistas que habían salido desde Chiapas. Entonces venía yo acompañando todo ese proceso. Estaba mucho más joven y viví muy de cerca todo lo que sucedió con Atenco, y justo después de ser testigo de la brutal represión, como que a mí me surgió la pregunta y la necesidad de
pues de observar, ¿no? El fenómeno que fue muy impactante y fue una herida que pues sigue ahí marcando la historia de México, pero me sorprendió un poco la velocidad de respuesta, ¿no? En términos como gráficos, estéticos, ¿no? O sea, cómo la comunidad, más allá de la atención que podía brindar los medios, ¿no? Masivos, los oficiales, ¿no? Pues al final la manera en la que se comunica el pueblo desde abajo pues es de esto, de boca en boca, con procesos mucho más autogestivos, y yo estaba como detectando que para ese momento no había una respuesta inmediata a lo que estaba pasando, ¿no? Desde como la gráfica, y bueno, fue como el primer experimento que hice, ¿no? En principio porque me tocó de manera muy personal, entonces yo vi una necesidad de darle también salida a lo que había atestiguado y lo que había experimentado haciendo un primer cartel para recordar pues esta herida, ¿no? de Atenco. Y a partir de ahí, después de que sacamos este cartel, pues hubo algo, o sea, son estos eventos como serendipia, ¿no? Que habla, ¿no? O que ocupan este concepto, ¿no? De que un evento te lleva a otro y a otro y a otro, y de pronto pues yo noté la respuesta positiva a ese primer cartel, ¿no? Que reaccionó y que mucha gente lo quería, cosa que también es muy interesante de analizar respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Que es hablar de las luchas sociales, ¿no? De hacer memoria, y todo esto pues en la mayoría de los casos es un material que, si bien es importante para los que nos interesan estos temas o para las personas que de alguna manera protagonizan estos eventos, pues son materiales que no es que la gente los quiera comprar y hacerse de ellos, ¿no? Pues porque hablan de heridas, de eventos muy particulares. Pero fue muy interesante ese primer experimento porque detecté que había gente que no necesariamente estaba interesada en el evento en particular, sino que respondía de manera muy positiva al resultado de ese primer cartel, ¿no? Que lo querían. Y pues eso me dejó tarea, me dejó pensando. Y a partir de ahí como que empecé a experimentar un poco más de hacer carteles, atender ciertos movimientos, y eso se fue convirtiendo poco a poco en una bola de nieve hasta el 2010, que decidí como de alguna manera comprometerme, no formalizarlo porque tardó un tiempo en formalizarlo. Estos temas, insisto, son temas de convicción, ¿no? Cuando uno entra a esto no pretende hacer, en principio, negocio de esto es imposible, no hay manera de hacer negocio porque uno, las luchas sociales pareciera que de pronto solo le interesan a las personas que lo sufren, y dos, porque el bien no es rentable, ¿no? Y eso pues podrá ser también un tema de conversación más adelante, pero estos materiales pues por lo regular no le interesan a las personas que no sufren, ¿no? Los eventos, pero poco a poco fui experimentando y fui detectando que la gente pues sentía cierta atracción y agrado por la gráfica que estábamos haciendo. Gracias por compartirnos cómo empieza tu carrera, pues, y como esto como algo hiperactivo, pero ¿qué es como desde ese tiempo hasta ahora? ¿Qué es como el cartel o la gráfica, como tú lo dices? ¿Cuál es el más favorito tuyo? Porque tienes un chingo, pero ¿cuál es el más favorito que tú nos puedes decir y que lo vas a poner aquí en pantallas? Pues mira, como que en el estudio lo hemos separado por proyectos diferentes. Uno es el de propaganda y conciencia, que es como ocupé el formato de propaganda. O sea, sí, cuando me comprometí con el asunto del arte y con los movimientos sociales, yo dije, bueno, voy a dedicar mi vida así literalmente a generar esta gráfica con estos mensajes, ¿no? Y ofreciendo todo el apoyo gráfico y estético a los movimientos y a las organizaciones sociales. Entonces comenzamos a dividirlo por diferentes proyectos, y uno es este de propaganda y conciencia, que son como mensajes mucho más personales que no necesariamente están ligados a un movimiento o a un evento en particular, ¿no? Y de ese pues es una lista muy larga, pero lo que hemos intentado hacer con eso es imprimir por millares. Entonces tenemos el estudio, pues anaqueles y anaqueles de material, porque el volumen nos ha permitido ir a muchos contextos y regalar. Nosotros somos pues unos artistas que lejos de estar en la lógica de vender y vivir del arte, que está muy bien y es muy válido, pero también siendo muy conscientes y reconociendo la realidad de México. Es como, si de por sí es difícil para un artista sostenerse en México desde el arte,
para un artista que tiene intereses sociales lo va a ser mucho más complejo. Entonces, lejos de pelearme con esa realidad, lo que dije es, bueno, vamos a empezar a ocupar la lógica inversa, ¿no? No hay que pelearnos con esa realidad y hay que entenderla y hay que movernos en base a esa realidad. Y lo que hicimos es, vamos a ocupar el formato de la propaganda por volumen, y eso nos ha permitido ir a muchos espacios, regalar por cientos, ¿no? Los carteles. Mandamos a espacios culturales, espacios autogestivos, trabajamos muy de la mano con los zapatistas, con el CNI, con movimientos que apoyan migración. Ahora mismo con ustedes, ¿no? Con Endilon hemos ya trabajado bastantes cosas, cosa que también estoy muy agradecido. Pero el dividirlo por proyectos nos ha permitido, pues, ser versátiles. Y en esta de propaganda y conciencia, tengo, pues, un par que son así emblemáticos, ¿no? Y que además resuenan muchísimo con mucha gente. Uno es un cartel que se ha vuelto ya un clásico en la historia de la gráfica acá en México, que es uno con unos ojos, y es todo un cartel negro que, pues, digamos, hace referencia a los zapatistas. Y viene una frase que soltó el SUP, los zapatistas, en uno de los comunicados me parece como del 2016, sí, en el contexto de las elecciones, ¿no? de aquel año, que dice: escucharon, es el sonido de su mundo derrumbándose, es el sonido del nuestro resurgiendo. Entonces, una frase que a mí me parece con una profundidad poética muy contundente y que además llena de sentido, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, todas las luchas, ¿no? Caben perfectamente en esa oración, y yo no quería dejarla pasar y quise de alguna manera como darle este sentido gráfico. Y bueno, ese cartel pues le ha dado la vuelta al mundo y ¿Tiene un nombre específico o...? Escucharon. Vale, entonces lo vamos a poner acá también para que la gente vea. Oye, no puedo dejar de preguntarte cómo... me imagino que hay personas que piden carteles y también hay momentos donde tú ves algo, estás involucrado en algo o lees algo y se te viene a la mente. ¿Y cómo es ese espacio de creación tuyo específico como de OM? Like, ¿cómo va? Cuéntanos un poquito en ese camino. Like, primero haces un sketch. Like, ¿cuál es el proceso de creación? Pues mira, creo que lo hemos ido estandarizando y como comprendiendo con el tiempo, pero la forma en la que terminó por asentarse es partiendo siempre como de una frase, ¿no? De una consigna. O sea, más que partir de la imagen, lo que me mueve es sintetizar una frase, ¿no? Una oración que pueda eso significar mucho a alguien. Entonces, una vez que encontramos una frase que pueda ser poderosa, tratamos de darle ya un sentido estético, ¿no? Que pueda convivir de manera equilibrada la imagen con la frase. Eso en un sentido, pero por ejemplo, cuando suceden eventos como justo lo que pasó con Lorenzo, como lo que está pasando con activistas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y todo el continente, sobre todo en Latinoamérica, es donde más nos hemos enfocado. Pues este sentido de coraje, ¿no? O sea, es decir, cuando sucede algo que es muy lamentable, la inmediatez nos lleva a querer atenderlo desde la gráfica para que ese material gráfico pues se pueda ocupar, ¿no? No como una cuestión como de protagonismo, sino pues llevamos ya muchos años en esto y hemos visto la respuesta positiva de lo que implica soltar un material gráfico y que la misma gente se lo apropie y que ese material de pronto esté por todos lados, ¿no? Replicándose, ¿no? Creo que el trabajo que hacemos básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Como tú decías ahorita en la introducción, algo que me parecía interesante, ¿no? Que justo que el arte es un pilar importante en la lucha social, y es cierto, y nuestra reflexión nos ha llevado a entender que si bien es importante, el problema con el arte es que no ha tenido características urgentes. Entonces, ¿qué pasa cuando el arte empieza a convivir con situaciones pues de urgencia, ¿no? Como la lucha por la tierra, la vida de un activista, la libertad, ¿no? De presos políticos, en fin, o sea, podríamos extendernos todo el día y no terminaríamos la lista de cosas que son urgentes por hablar. Entonces creo que en esa intersección donde el arte deja de ser solo importante, sino que también se vuelve urgente, adquiere también otras características, ¿no? de mayor potencia. Entonces,
ahí es donde el arte adquiere relevancia, sobre todo justamente para la gente, ¿no? O sea, no solo para personas que aprecian el arte o la estética, sino que tiene una condición utilitaria. Y eso es lo que a nosotros nos parece fundamental, ¿no? Hacer material que se pueda usar, que se pueda replicar y que de alguna manera pues sea un altavoz para lo verdaderamente importante que son las luchas. Oye, la inteligencia artificial sin duda alguna está jugando algo crucial en este momento, ¿verdad? En este momento, en varios espacios, desde crear una fotografía hasta crear ahora todo un libro con la inteligencia artificial. ¿Qué análisis le das tú desde tu ángulo artístico? Porque esto también está quitando trabajos a muchas personas, las personas prefieren a veces usar. ¿Cómo le ves? ¿Qué ángulo le das? ¿Qué análisis le das? Yo creo que es como toda revolución, o sea, las primeras etapas de una revolución siempre son muy dolorosas hasta que termina por asentarse y que todos los jugadores comprenden de qué se trata la herramienta. Al principio, con la novedad, pues, evidentemente todo el mundo lo va a usar, ¿no? Y el factor económico, pues obviamente también va a formar parte de la toma de decisiones. Si la gente puede evitar gastar, ¿no? en mandar o en hacer, van a ocupar la herramienta que esté al alcance, y yo lo veo bastante positivo. O sea, es decir, si la inteligencia artificial ahorra, ¿no? tiempo y procesos, inevitablemente hay que ocupar. O sea, incluso lo digo yo como artista gráfico, que podría decirte que se ha resentido, ¿no? el que trabajemos o no. En mi caso, no podría darte con esa seguridad, porque son pocas personas las que atienden temas sociales. Y nosotros, conforme va pasando el tiempo, no solo vamos teniendo mucho más trabajo, sino nos están buscando mucho más, ¿no? Porque no es una ocurrencia lo que estamos haciendo, llevamos ya 15 años trabajando en temas sociales. Entonces, en nuestro caso no nos ha afectado. Yo creo incluso que si la misma gente aprende a ocupar estas herramientas, creo que va a ser muy positivo. El único tema que yo veo es que va a pasar. O sea, al final las personas van a necesitar la condición humana, y sobre todo en estos temas de los que nosotros estamos hablando. Nosotros no estamos hablando de crear diseños para vender playeras o para vender mercancía, ¿sabes? No estamos pensando en crear arte con intenciones mercantiles. Entonces eso hace también la gran diferencia, porque cuando estás hablando de temas sociales, inevitablemente se está hablando de humanos, y esa humanidad queda fuera con muchas de las entregas, ¿no? Nosotros hemos visto muchos materiales y muchos carteles que se están ocupando ahora mismo para movilizaciones, pero carecen de algo, carecen del factor humano, de espíritu, ¿no? Walter Benjamin le llamaba aura, ¿no? Entonces, el aura, y es muy notorio. O sea, pues se podrán hacer, o sea, con inteligencia artificial hoy podría sacar 700 carteles en un día, pero ¿qué repercusión va a tener esa, ¿no? En términos emocionales, ¿no? Que te atraviese. Y creo que eso se logra, al menos de momento, por el factor humano. No sabemos si en un año, 2 o en meses eso también va a ser rebasado por la inteligencia artificial, pero al menos hoy sí creo que ese condimento del carácter humano es no solo necesario, sino indispensable, sobre todo en los temas que estamos hablando. Yo no me preocuparía por eso. Creo que está muy bien que todos nos acerquemos a las herramientas. Creo que es una revolución, creo que nos va a favorecer a todos, ¿no? En todos los sentidos. Me gusta mucho porque pues al momento que no tienes la persona que te ayude haciendo un cartel o haciendo un flyer, ¿por qué no? Pues y a veces con los pocos recursos que se quedan también, yo creo que en movimientos populares y sociales todo es bienvenido, y más de los que venimos organizando de la calle, ¿no? Donde yo organizaba con jornaleros en las esquinas, donde no tienes nada ni para el café ni para el pan. Por otro lado, había planteado una pregunta que quería contarte. ¿Qué consejo le das a las organizaciones, a los organizadores, a las personas que están haciendo comunicación, para cuando están planeando un cartel, un póster, un flyer? ¿Qué consejo les darías tú? Porque muchas veces queremos poner muchas cosas, se ve muy cargado,
no sé, como unos 3 o 4 así bullet points que tú nos puedas dar. Pues mira, sí, definitivo, una de las grandes cosas con la que siempre nos topamos, ¿no? Y nos enfrentamos con toda la gente con la que colaboramos, es que hay una necesidad tan grande de hablar de los temas, ¿no? De las cosas que nos están atravesando, que a veces un cartel queda corto. Y en esta necesidad, pues queremos comunicar demasiadas cosas por visual, ¿no? O por material. Y eso, pues a la larga se vuelve un error, porque al querer comunicar tantas cosas, terminas por no comunicar nada. Y una de las cosas particulares que ofrece el formato de la propaganda, que es lo que estamos haciendo, o sea, al final cuando un movimiento está atravesando algo y quiere sacar un material para que eso sea visible, lo que estamos intentando hacer es propaganda, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra. Y la propaganda tiene ciertas características muy particulares para que resulte efectiva, y una de estas características es ser puntuales, ¿no? Una idea a la vez, ¿sabes? Una imagen y una idea a la vez, y eso es lo que va a permitir atravesar la cabeza del espectador, ¿no? Incluso emocionalmente atravesarlo también. Y lo que nos hemos enfrentado es que de pronto se quieren muchas cosas. Otra de las cosas que yo he detectado es que el imaginario estético alrededor de las luchas es muy repetido, y eso obedece a que son pocos los artistas que se han involucrado con las luchas sociales, y en fin, o sea, hay una cantidad gigantesca, interminable de artistas allá afuera que están proponiendo caminos estéticos, estilos, formas, que son muy interesantes y muy atractivas, pero no están involucrados en estas cosas. Las personas que llegan a involucrarse, pues lo hacen no desde una preparación artística o académica, sino lo hacen desde una posición muy autodidacta, ¿no? Y en ese sentido, pues los símbolos empiezan a repetir. Entonces, de pronto, hacer un cartel para la liberación, ¿no? de un compañero o compañera presos políticos, se vuelve muy repetido. Lo que necesitamos es justamente un esfuerzo creativo para plantear escenarios, pues, refrescantes, ¿no? Para que esto, pues, pueda tener un poquito más de trascendencia. La intención es destacar. O sea, cuando cualquier organización, cualquier movimiento intenta sacar un visual, un material para dar a conocer su lucha, lo que está haciendo es, pues, intentar destacar ante la gran competencia y saturación visual que existe en el mundo. Entonces, si nosotros desde este ejercicio estamos repitiendo los mismos símbolos, las mismas formas, las mismas consignas, se vuelve de un desinterés muy grande para la gente. Simplemente se vuelve invisible, dejan de voltear a verlo. Repetimos lo mismo. O sea, de hecho, tú revisas un libro de la historia de, por ejemplo, la gráfica del 68, ¿no? que fue muy emblemática. Es muy curioso ver que las consignas desde el 68 a la fecha siguen siendo exactamente las mismas. Y eso, pues, tiene que ver con que el ejercicio creativo dentro de la lucha social no se está refrescando, no se está actualizando. Y no lo digo como una crítica de que haga falta, sino más bien como una invitación a que todos tenemos que poner atención ahí, porque justamente los artistas no están involucrados. Entonces, a esta falta de necesidad nos exige a todos los que están... ¿Cómo? No, sigue, perdón. Sí, que nos exige a todos los que estamos alrededor, pues elevar el nivel de creatividad y de entrega y de calidad, ¿no? Ese sería el tercer punto que yo comentaría. Una de las cosas importantes por las que los movimientos se pueden dignificar es en la manera en que se presentan ellos mismos, ¿no? Y una de las grandes crisis, y que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Fuera de un stream, o sea, uno de lo que sucede es que, pues, la gente tiene que hacer. No podemos esperar a que aparezcan las personas con talento para que sucedan estos materiales de comunicación. Y en ese hacer, pues, se hace lo que se puede, ¿no? Y entonces, desde mi entendimiento y mi experiencia ha sido como, bueno, hay que elevar también ese nivel, ¿no? No solo hay que hacer lo que podemos, sino hay que hacer lo que debemos, y eso exige un nivel también, pues, de preparación, tanto técnica como creativa, como de convicción, ¿no? En términos de activismo, que nos demandan mucho más atención, ¿no? Incluso recursos, ¿no? En este caso, con el proyecto de Gran Om, pues te puedo compartir que durante 10, 12 años fue un proyecto que no generaba un solo peso, era estar dando, ¿no? Dando. De hecho, el proyecto jamás tuvo la intención de generar economía. O sea, yo simplemente ni siquiera lo pensé. No pensé siquiera que
que iba a ganar dinero por hacer un proyecto como este, ¿no? Tal vez si lo hubiera pensado hubiera fracasado al principio, pero como lo inicié desde una perspectiva donde no voy a generar dinero con esto, tengo que generar economías alternativas para poder sostenerme en este proyecto que habla más de mí que todo lo demás, ¿no? Que tiene que ver con un asunto de convicción, pero tenía muy claro que si no generaba economías alternativas, esto iba a ser una ocurrencia de un par de años y después me iba a tener que distraer en otra cosa. Entonces me exigió doble atención. Y en ese caminar, pues llegó el momento donde la atención, pues se volteó a ver al proyecto, ¿no? Con otros ojos y hemos sido afortunados de poder trabajar ya de esto, ¿no? Pero con el enfoque completamente recargado hacia lo social, ¿no? No me dejas pensar en que mi hija me comentaba lo mismo, ¿no? Me decía, ella tiene 12 años y ella ha participado en marchas desde que nació, entonces me decía, pues imagínate, son los mismos consignas que cuando yo aprendí y ahora que tengo 12 es casi la misma. Súper interesante ese punto. Yo creo que también hay que poner el arte como algo necesario, como algo parte de la organización, y esto nos permite también a nosotros ser más creativos y también pues no solamente para crear un póster y para un flyer, pero también para la lucha, pues para reinventarnos de esta lucha también. Y sabes qué también pasa, que para mí hay una onda que yo comento mucho, es que la lucha en Latinoamérica es súper diferente y constante a la lucha que se vive acá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá estás luchando mientras estás trabajando, mientras estás haciendo un chingo de cosas y tu mente está a mil, estás tratando de hacer también arte. Entonces como que es diferente ese espacio. Cuando yo fui a Sao Paulo, a Brasil, a visitar al MCT, se le llevan tranquilos, tienen espacios para discutir el arte, para música, pintar y cosas así. Pues entonces acá como todo está como tan rápido, a veces nos olvidamos de esos espacios. Uno de los carteles, pósters o gráficas que hicimos, y lo voy a poner aquí, que es mi favorito, que tal vez es así como que tuvimos un montón de cosas que habíamos que cambiarle y esto, pero es quería compartirla ahí al público para que lo vean. Para mí es uno de los favoritos porque, y lo tengo aquí en mi oficina porque me gusta mucho lo que representa, lo que el mensaje y también pudimos llegar como a un acuerdo. Quería preguntarte en eso, ¿hasta cuál es esa línea donde el artista dice, bueno, pues esta es mi creatividad y esto es lo que usted quiere y entonces yo voy a sacar hasta aquí? ¿Cuál es esa línea ahí que a veces se ve como media oscura, se puede decir, pues? Sí. Pues mira, yo lo he ido también aprendiendo con el tiempo, como lo he ido refinando y creo que lo he ido refinando desde la empatía, ¿sabes? Como no es de un asunto de es mi obra de arte, ¿no? O sea, porque no va por ahí. O sea, al final se trata de traducir lo que ustedes ven, lo que ustedes están experimentando, lo que ustedes están sintiendo y yo creo que tiene que ver justo con la habilidad de la escucha, ¿no? Tratar de escucharlos y después tendría que ser como una posición de confianza de su lado, ¿no? En el sentido de que, miren, yo ya transmití todo lo que nosotros vemos importante y ahora ustedes generen lo que se tiene que generar. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando me han invitado a dar talleres, ¿no? Y conferencias, que, por ejemplo, cuando una comunidad necesita un puente, le hablan a un ingeniero. Y la comunidad no entra en esta como en esta discusión o en esta conversación de hay que hacer un puente comunitario, ¿no? O sea, es decir, la comunidad participa, ¿no? En mucho de esto porque se vuelve fuerza laboral para que eso se concrete rápido, pero principalmente le hablan a un ingeniero para asegurarse de que ese puente va a resistir ¿no? La carga que va a soportar. Y el arte lo veo como metafóricamente como este ejemplo que te comparto. O sea, el artista comprometido, no lo digo solo por mí, sino hay muchos, ¿no? Y creo que la intención es lograr hacer como la invitación y convencer a más artistas a que se acerquen a este ejercicio. Pero el artista tiene que ser eso, tiene que ser como un ingeniero.
Y cuando va un artista a pintar un mural, es eso, es un ingeniero de puente. O sea, tenemos que confiar en que tiene esa capacidad de hacer algo impactante y trascendental para la comunidad, ¿no? Para el barrio. Que no tiene que ser necesariamente con esta cosa de un mural colectivo. O sea, un mural colectivo no tiene que ser donde todos pintan con el pincel y ponen las manos, ¿no? Y demás. Creo que son ejercicios, pero que no necesariamente tienen el mismo resultado. Como justo el cartel que mostraste, Jorge, que en realidad fue el primer cartel que trabajamos juntos. Sí. Y te digo que para mí ha sido muy, muy refrescante y de hecho me va volviendo mucho más comprometido en el rumbo que le estamos dando al estudio, ¿no? Porque nos permite tener mucho más cercanía. Y yo, básicamente, cuando trabajamos como en el caso contigo, escucho, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en mente? Incluso preguntamos, bueno, ¿qué les gustaría ver, ¿no? ¿Hay alguna necesidad particular? Y como en este ejemplo era de queremos ver el camión, queremos ver estos símbolos que representan mucho la organización y todo el esfuerzo. Y era de, ok, vamos poniendo estas cosas en orden y a partir de lo que ustedes traducen como muy importante, pues vamos a darle una forma, ¿no? Que sea, pues, emblemática. Entonces, me parece que es un trabajo colaborativo muy interesante, ¿no? Yo he ido aprendiendo a escuchar cada vez más y creo que cada vez me siento como con más capacidades de ser un instrumento, güey, ¿sabes? Más que ser el artista, ¿no? Que hace, soy un instrumento y de hecho lo estamos como llevando en esa dirección, ¿no? De tratar de apoyar y colaborar con más organizaciones desde este ejercicio. Sí hacemos estas anotaciones como las hemos platicado cuando hemos hecho algún trabajo en conjunto te sugiero mira, son muchas ideas las que quieres poner, reduce, deja una, esta frase está como muy sobrada, tienen demasiadas ideas, pero son cosas que tienen que ver con una cuestión más de orden y efectividad que desde la creatividad. A mí me parece muy importante que lo que tengan en la cabeza lo podamos plasmar, porque entonces el material va a ser mucho más efectivo. Lo van a sentir ustedes mucho más cercano, les va a resonar, les va a ser, pues eso, como mucho más lógico, ¿no? El resultado, porque es algo que ustedes ya traen en la cabeza. Lo único que nosotros hacemos es darle forma, darle composición, darle un estilo muy particular, pero que al final se trata de una traducción, ¿no? De lo que ustedes están atravesando. ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que quieren empezar a hacer arte y los papás lo primero que le dicen, no, pues te vas a morir de hambre, no hagas eso? Yo conozco mucha gente en Ecuador que yo voy a ser pintor, o no, que no vas a poder. ¿Cuál sería tu consejo para esos jóvenes que quieren hacer eso? Pues en principio decirles que esa advertencia que hacían las generaciones pasadas, ¿no? De que entrarle al arte nos íbamos a morir de hambre, pues hacer una actualización sobre esa sentencia, ¿no? Y explicar que hoy todos están en el mismo riesgo, no solo los artistas, no todos los profesionales, todos los oficios, cualquier cosa que tenga que ver con una actividad humana corre el mismo riesgo que el artista. Todos corremos ya hoy por hoy el riesgo de morirnos de hambre, lo cual implica un carácter muchísimo más exigente, mucho más organizativo. Entonces, no hay gran diferencia entre el panadero del barrio, de la comunidad, y un artista. Los dos están corriendo el mismo riesgo, el jornalero, el campesino, la clase obrera, todos estamos hoy en la misma tablita. Esa discusión incluso ya hay que refrescarla, esa ya quedó atrás, ¿no? Y creo que es afortunada porque entonces nos exige poner el enfoque, entonces, ¿qué vamos a hacer como comunidad, no? Yo como apoyo al panadero y el panadero como apoya al artista. Entonces, inevitablemente nos está llevando la vida a un proceso por el que hemos luchado y incluso imaginado, ¿no? De manera muy utópica en muchos casos, ¿no? Un mundo mucho más organizado, ¿no? Que apueste más por el bien común. Y la vida y el momento nos está empujando a ese punto inevitable. O sea, hoy el que no tenga intenciones de organizarse y que no tenga intenciones de tejer redes mucho más colaborativas, pues corre el riesgo de morirse de hambre. Entonces, hoy el artista, como el jornalero, como el activista, tenemos que estar más comunicados y fortalecernos unos a los otros. Y en el otro sentido es, hagamos arte todos. O sea, al final, sí es cierto que hay ciertas características del artista muy particular como el ingeniero, pero al final están involucrados en procesos de arte
tiene una implicación creativa. Tenemos que estimular nuestra cabeza. El arte lo que nos permite es estar refrescando nuestra visión del mundo con creatividad. Y la creatividad no es exclusiva de nadie en particular, ¿no? La mejor manera de contactarte a ti, ¿cuándo vas a estar por Nueva York? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues bueno, ahora justo estoy en proceso de migración hacia Estados Unidos. Ya voy a sentarme por allá, no sé por cuánto tiempo, pero mi esposa es de allá y ahora nos toca pasar un periodo por allá, ¿no? Voy a dejar México y voy con toda la intención de meter todo el acelerador. O sea, creo que el proyecto ha llegado en un punto profesional muy maduro, donde ahora que llego a Estados Unidos voy a poder darle esa intención. Llevarlo acá en México ha sido toda una aventura, evidentemente por la naturaleza, pero en Estados Unidos hay otras formas, ¿no?, en las que puedo sostenerlo y mi intención básicamente es poder atender y apoyar la mayor cantidad de luchas sociales en todo el continente, ¿no? Desde Alaska hasta la Patagonia, e incluso hemos podido apoyar movimientos fuera de este continente, ¿no? Pero en las redes, así como Gran OM, ahí están los teléfonos, ahí están el correo y también como aprovechar pues, la exposición para explicar un poco cómo trabajamos, ¿no? Nosotros tenemos este proyecto que se llama Arte al Servicio del Pueblo, que es un proyecto en el que no le cobramos, ¿no?, a los movimientos por hacer gráfica, por hacer sus necesidades gráficas. Cada vez ha sido más complejo porque estamos muy cargados de trabajo y además tengo que atender la otra manera en generar economía. Pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones. No es lo mismo cuando hacemos gráfica para movimientos porque tienen otra naturaleza que cuando hacemos gráfica para organizaciones. Las organizaciones, si bien batallan, pero tienen más posibilidades económicas, más recursos, ¿no? Tienen estrategias para irse sosteniendo. Y eso nos ha permitido también darle economía al proyecto y poder sostener lo otro, ¿no? Pero inevitablemente movimientos sociales los vamos a atender de aquí hasta que termine nuestra capacidad productiva y trataremos de atender lo más que podamos, ¿no? Y también pues la puerta está abierta para las organizaciones. Los que tienen condiciones de pago lo aceptamos, lo recibimos obviamente con mucho gusto porque esto se trata de ser autosustentables, pero la convicción de hacer gráfica ahí va a estar. Para el que tiene y para el que no tiene principalmente, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que eso es clave, no perder la esencia y hacer algo diferente que acá dentro del capitalismo feraz que vivimos. Sí. Nos jode a todos y nos jode nuestras esperanzas y nuestra esencia, pues. Sí. Oye, hacemos en este programa desde el sur preguntas, voy a hacerte solo 3 por el tema del tiempo. Sí. Y contéstame lo más corto posible. Si tuvieras la capacidad de crear una ley en el mundo universal, ¿cuál sería? Yo prohibiría la acumulación de riqueza. Wow, qué bonito. Oye, ¿a quién admiras que no sea tu familiar o tu hijo o nadie así como muy cercano? ¿A quién admiras? Una o dos, pues. ¿Con nombre y apellido? Sí, ¿quieres? Pues mira, digamos, recargado un poco a lo que hacemos, y una de las personas importantes que nos ha inspirado pues fue Emory Douglas, ¿no?, que fue el ministro de Cultura de las Panteras Negras, y no nada más como una cuestión de idealista. Tuvimos incluso la oportunidad de conocernos y hacer una colaboración juntos con este evento de Zapanteras, pero a mí me parece que es la forma correcta de cómo involucrar el arte con los movimientos sociales, ¿sabes? O sea, no es tener un artista, es tener un ministro de cultura. Toda organización debe pensar no en tener un diseñador, no en tener un artista aliado, no. Tienen que pensar en tener un ministro de cultura, ¿no? El arte y la cultura dentro de la organización es fundamental, como lo dijiste al principio, y hay mucho que aprender en la experiencia de las Panteras Negras. Yo le he aprendido mucho a Emory Douglas, ¿no?, en su trayectoria como artista, en su resultado estético, pero sobre todo en la práctica organizativa, ¿no? A mí me parece clave. Qué bonito. Y si tuvieras igual la capacidad de hacer un derecho humano universal, ¿cuál sería? El derecho a la belleza. No lo dudaría ni por un segundo. Y con esto me refiero a que la belleza debe ser política estética.
y nos han arrebatado la belleza a todos los niveles, sobre todo en una cuestión de clases sociales. O sea, mientras más abajo es la clase social, más ajeno y más separado está al acceso a la belleza, ¿no? Precarizan nuestros espacios de convivencia, ¿no? Los espacios donde vivimos, ¿no? Nos han obligado a estar en condiciones de austeridad, de precariedad, y esta necesidad, ¿no? Urgente de sostener el día a día, pues hace que perdamos de vista que la belleza es fundamental, ¿no? Que el entorno que habitamos sea un entorno digno, bello. No solo digno en cuestión de lo necesario, sino bello. La belleza es fundamental. Por eso los carteles, por eso los materiales de comunicación tienen resultados. Tienen resultados potentes porque tienen belleza implícita. Y creo que la belleza debe ser un derecho fundamental. Y de hecho, si profundizamos en ese sentido, vamos a llegar a conclusiones muy interesantes que tienen que ver con cómo el capitalismo se comporta con nosotros. Nos obligan a vivir en espacios precarizados, vandalizados, abandonados, ¿no? Y asumimos que esa es nuestra realidad, ¿no? Pero eso se puede transformar, la comunidad hace que eso se transforme. Entonces, para mí el derecho a la belleza es clave, ¿no? En la lucha. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Om, por estar en esta entrevista. Como en todos los programas, empezamos desde el programa anterior que recomendamos un libro. Esta vez les traigo Abolish Eyes por Natasha Elena, un muy buen libro. Ella hace un análisis más que todo, sí, de lo que está pasando aquí alrededor de migración, pero también un análisis de todo latinoamericano y el por qué está pasando el ataque a los migrantes y la criminalización en los Estados Unidos a los migrantes y la militarización y el crecimiento del fascismo también. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. No se olviden de sintonizar en Spotify, escucharnos también ya en las diferentes plataformas. Este es su programa Desde el Sur. Muchísimas gracias, hermano. Te esperamos por acá y ojalá ya puedas venir acá a los estudios un día de estos. Me encantará pues convivir, encontrarnos en persona, y les agradezco pues el interés, el cariño que me han mostrado, y gracias por el espacio, ¿no? La convivencia. Mucha admiración por tu trabajo y adelante, que nada pierda la esencia. Yo creo que esa es la clave hoy en día. Muchísimas gracias a todos los que escuchan su programa y nos vemos en el próximo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias.